Hola familias, ¿tu hijo sigue teniendo bloqueos en los estudios y el día de los exámenes no es capaz de recuperar la información? Pues este vídeo es para ti porque voy a desvelarte las estrategias que tiene que hacer o le puedes ayudar para que no tenga esos problemas en los exámenes y sea capaz de sacar mejores notas y desbloquear estos problemas. Lo primero de todo, ¿qué es un bloqueo? Vale, pues un bloqueo es un momento en el que nos quedamos en blanco sin ser capaces de recuperar la información. Esto nos pasa por diversos motivos, principalmente pueden ser dos. Una, gestión emocional en el que vuestro hijo o hija se pone nervioso de cara a un examen y no saber gestionar sus emociones le hace que se bloquee esos conocimientos que en muchas ocasiones sí ha sido capaz. Y otro es un bloqueo a nivel de no saber recuperar la información por ese proceso de aprendizaje que estáis llevando a cabo. Cuando pasa esto es principalmente porque las técnicas de estudio que estáis utilizando son muy pasivas y no es un aprendizaje que sea duradero en el tiempo. Os pongo un ejemplo. Cuando estudiáis con vuestro hijo, le preguntáis la lección o leéis constantemente, hacéis resúmenes, esas son técnicas de estudio muy pasivas que hacen que el aprendizaje no dure en el tiempo, llegando a producir esa serie de bloqueos. Vale, aquí un pilar fundamental de este vídeo es por qué estudias con vuestro hijo. El grandísimo error es estar acompañándole constantemente, porque al final vais a generar una persona dependiente de vosotros y lo que estáis buscando es que sea una persona autónoma e independiente. Si todos los días estáis detrás de ellos con que estudie, con que se ponga a hacer las tareas, se sabe las cosas o no se las sabes, al final estáis como un policía todas las tardes obligándole a que se ponga a hacer eso. Y ya la manera de predisponerse a hacer las cosas va a ser mucho más complicada. El siguiente problema que tenemos es no ser capaz de recuperar la información, pero es normal, cuando tú no entiendes un proceso de aprendizaje y no entiendes cómo se hacen las cosas, es normal que te cueste entender o recuperar esa información que has estudiado. ¿Por qué? Esto es muy sencillo. Si tú comprendes cómo se hace una receta de cocina y entiendes que una tarta se hace primero la base, luego se hace el relleno y después se hornea y esa base se hace con un procedimiento, vas a entender ese paso a paso y cuando estás hablando de otra cosa y quieres hablar de esa receta, te acuerdas que la base se hace así, que el relleno se hace así y se hornea de esa manera, porque has comprendido ese paso a paso. En los estudios pasa lo mismo. Si no comprendemos esa visualización del apartado que queremos estudiar, cómo se estructura el contenido y cómo se adquieren esos conocimientos de manera más duradera, leer constantemente y preguntar la lección nos va a hacer replicar ese contenido como un papagayo, soltando la información pero no comprendiendo ese proceso. Y ahí es donde está la clave. Y es donde entramos en el punto de las técnicas de estudio. Técnicas de estudio que siempre digo que tienen que ser lo más activas posibles. La primera de ellas que no trabaja nadie, y os la digo a continuación, es el uso de la lectura comprensiva. Toda la vida se ha hecho una creencia limitante por parte de los profesores y sí, lo digo claramente, se hace mal de no poder seguir una lectura con un utensilio, un boli, un lápiz o incluso el dedo. De esta manera, cuando hacemos una lectura comprensiva utilizando un objeto, nos hace que nos focalicemos mucho más y adquiramos mejor las palabras. Además, no tenemos que repetir en nuestra cabeza palabra por palabra. De esa manera, tardamos más en leer y nos cuesta comprender mucho más. Objetivo siempre, cuando estemos leyendo algo, utilizar un boli, utilizar un lápiz y seguir la lectura sin repetir las palabras en nuestra mente. De esa manera, la lectura es mucho más aplicada y entendemos mucho mejor las estructuras y además leemos mucho más rápido sin que se nos vaya el santo al cielo. Por último, el tema de los bloqueos. ¿Por qué pasa? Porque esa lectura comprensiva, como decía antes, no hace que el proceso de aprendizaje permita aguantar en el tiempo. Y cuando llegamos al examen no somos capaces de recordar porque nos vamos a cómo empezamos a repetir ese contenido cuando nos lo están explicando, pues en este caso os lo están explicando a vosotros padres y madres, vuestros hijos. ¿Cómo cambiar ese bloqueo? Pues siempre digo lo mismo. Trabajo de respiraciones en casa antes de hacer las tareas, ese trabajo de visualización del apartado, ponernos en situación del examen, entender cómo va a ser el examen, el momento en el que el profesor nos da el examen, cómo nos va a generar ese estrés, esa ansiedad, pues visualizar ese momento, lectura comprensiva con el lápiz rodeando las palabras clave que nos esté preguntando y sobre todo técnicas de estudio activa. Olvidaros de los resúmenes, un resumen no vale para nada, al final estáis repitiendo lo mismo que hay en el libro y la clave para eliminar los bloqueos siempre digo lo mismo. Autonomía de vuestros hijos, técnicas de estudio muy activas, una os la acabo de dar, es el uso del lápiz para seguir las lecturas
Y luego olvidad el uso de resúmenes. No sigáis haciendo resúmenes, no vale para nada y necesitáis un sistema de autoevaluación, que vuestros hijos sean capaces de autoevaluarse, ya sea haciendo preguntas o haciendo mapas mentales para entender que lo que han hecho lo comprenden. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo con alguien que le pueda ayudar. Y si no me sigues todavía por Instagram, te recomiendo que me sigas, @Ricardo Díaz Coaching Educativo, donde vas a poder encontrar un montón de contenido que te va a ayudar en el aprendizaje de tu hijo. ¡Chao!